Simón, hermanos de las distintas naciones, de los pueblos aquí presentes. Mi nombre es Simón y soy del pueblo Com de Chaco. Bueno, yo quisiera hacer una introducción antes de comenzar la conferencia. Después van a seguir los compañeros, las hermanas que me acompañan. Yo creo que para que entendamos lo que fue la masacre de Napalpí, es importante que comencemos desde el principio de cómo empezó el genocidio en nuestro territorio. Todo empezó desde el año 1876, cuando se crea la Ley de Inmigrantes, colonización número 87. O sea, ¿qué hizo el gobierno en ese momento, en 1876? Venían la gente de afuera a los fines de, entre comillas, poblar y producir la tierra. Bueno, se le entregaba los títulos, las tierras a las personas que venían afuera. Entiendo que eran empresarios, como dice la sentencia. Cuando esta gente reciben todos los papeles, salen a los territorios o a las tierras o a los territorios, como llamamos nosotros, salen a los fines de instalarse y poblar y producir. Aparentemente todos se encontraron con un problema de que tenían el papel, tenían el supuesto título, pero se encontraron que las tierras que les fueron cedidas estaban ocupadas o habitadas por personas. ¿Y quiénes eran esas personas? Justamente es las naciones o los pueblos originarios de aquí, de este lugar. Entonces eso causó un problema, ¿no? Porque si a vos te venden una bicicleta y una moto, resulta que ese papel no es válido, aparece encontrar que ese tiene dueño, hay problema, ¿no? Seguramente que fueron todos a reclamar al gobierno, a entregar los papeles, que había un problema, había gente. Entonces ahí es donde comienza todo lo que es el despojo. Ahí comienza ya la persecución a lo que después nosotros todos conocemos. Seguramente acá estamos todos los que conocemos la historia, que nos fueron transmitidos desde nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Yo quiero detenerme en este lugar antes de mencionar lo que voy a decir. Nuestros abuelos, aquellos que han luchado, los líderes de distintos pueblos originarios, nunca se fueron, estuvieron y siguen estando en nosotros. No como algunos dicen que pretenden que volver porque tu trabajo no terminó. No, nuestros abuelos, nuestros líderes nunca se fueron, siguen vivos y siguen vivos en cada uno de nosotros y jamás se irán. Nosotros iremos, pero vendrán los chicos, los que están acá todavía aún en brazo, seguirán ellos la lucha por nuestro territorio y para el bienestar de todos nosotros.
Bueno, a partir de ese momento comienza la expedición o la conquista del desierto que todos conocemos. Desde ese momento comienza la masacre, el despojo de las tierras de los pueblos y naciones originarios. No solamente que fueron despojados de sus tierras, sino también con el fin de explotar la mano de obra. Bueno, eso después van al norte con las mismas intenciones. ¿Y dónde van? Justamente al lugar que se llama Napalpí. Ahí había un grupo también de caciques, de líderes, que dirigía gran parte de la comunidad, Com y Mocoy. Y también había correntinos, según menciona la sentencia, correntinos y salteños pobres, digamos, mezclados, trabajadores. Fueron también por ese tema ofreciéndole trabajo, pero a la vez querían despojarle su tierra. Lograron despojar su tierra. Lo sometieron a mano de obra barata con el tema del algodón y todo lo que es el obraje. Cuando los caciques se dan cuenta de que sus tierras estaban siendo despojadas y que estaban siendo casi esclavizados y también mal pagados y mal alimentados, ¿qué hicieron? La sentencia dice claramente, dice que un grupo de los pueblos originarios estaban movilizados como hacían una especie de huelga, reclamando mejora salarial y mejora de las comidas, porque las comidas eran todas vencidas. Entonces, cuando ellos hacen ese tipo de reclamo, ahí donde viene, cuando el gobierno se instala, se toma un tiempo para organizar. Antes de atacar, se organiza preparando los policías, gendarmes, armas, balas, inclusive hasta un avión para que sobrevuele el lugar, haciendo la tarea de inteligencia para detectar dónde estaban las comunidades. Finalizado eso, van por todo. Van con la orden de exterminar, con un solo propósito ya de hacerse dueño definitivamente de las tierras. Eso no ocurrió gracias a que compartía con algunos de los hermanos en los distintos talleres que esa masacre no se pudo concretar al 100%, porque el terreno es distinto a lo de acá. O sea, acá nosotros veníamos mirando, todo era todo pampa y no hay monte. O sea que si vos te encontrás ahí adentro, yo decía que hay una vaca, un toro nomás que te corra y seguramente te va a matar, porque no sabés a dónde disparar. No tenés con qué protegerte, no hay un árbol, no hay cerca un río o ese tipo como para que uno pueda, como se dice ahora, pueda zafar de la situación. Y en el Chaco no, el Chaco existe los montes, los árboles, y los hermanos conocían perfectamente el monte como las palmas de su mano, porque era ahí donde lo habitaban. Entonces, cuando llegó el momento del disparo, cuando fueron por ellos, algunos dispararon y se escondieron en los montes. Por eso sobrevivieron. Se inicia después la investigación. La investigación está basada, como dije, en la memoria de nuestros antepasados. Gracias al hermano Juan Chico, que fue víctima de COVID, que fue el que inició, que encabezó, que protagonizó, con el acompañamiento de gran parte de la población Com y de Mocoy, y también se sumó también el pueblo Huichí. Por eso estamos acá, los tres pueblos.
Om Nupoit Iwichi. Después aparece lo que van a hablar acá familiares de la sobreviviente que hoy tiene 114 años. Si Dios quiere, el año que viene vamos a festejar los 115, creo que ahí vamos a estar todos. 115 años va a cumplir. Eso fue lo que fortaleció más todavía el expediente, porque se buscaba que eso se pueda conseguir las pruebas suficientes de que para que eso se pueda llegar a la conclusión que fue un genocidio perpetuado por el Estado. Gracias a esos testimonios se pudo, y yo creo que todo fue noticia nacional e internacional del día que se hizo la sentencia. Muchos se preguntaban, decían, bueno, ¿tuvo repercusión? Nosotros decíamos que sí. Tuvo repercusión nacional e internacional, porque se entiende que fue, en primer lugar, fue un juicio legal, ¿no? Y eso hizo a que la sentencia pueda ser favorable para los pueblos originarios. Legal y justa, digamos, la sentencia. Hoy la sentencia no especifica bien por el tema de las tierras, porque en ese entonces eran 25.000 hectáreas lo que era la reducción en Apalpí, 25.000 hectáreas que pertenecía a los pueblos originarios. Bueno, eso ahora está con título, digamos, desde el año 1987, como con título comunitario, digamos, que eso fue fue una decisión del gobierno como reparación histórica. Por eso que en la sentencia no aparece mucho el tema de las entregas de tierra, porque ya eso se había logrado con otro gobierno y con otras gestiones. La entrega de los títulos de las tierras de esas 25.000 hectáreas que hoy están habitando y ocupando los hermanos de ese lugar. Así que esto es lo que yo quería como introducción para que todos entendamos. Entiendo que por ahí puede haber preguntas, pero yo quiero pasar también acá al compañero también, que es parte donde están habitando ahora los hermanos. María también es una nieta de la sobreviviente, así que por eso que dice que tenemos que estar todos para cuando cumpla 15 años la abuela. Lo siento, 15 años. Hay que cumplir, ¿eh? Bueno, yo hasta ahí. Orgullosa de estar de nuevo en Neuquén. Ya son 2 encuentros que participamos desde el comienzo del número 1 del Encuentro Nacional de Pueblos Originarios. Por lo tanto, nos lleva a esa historia de lucha de años y años. He participado en el taller de tierra y territorio un rato, y decían los hermanos que por ahí se habla, se dice, se lucha, depende de las provincias, depende de los compañeros, de los hermanos, cómo lo toman en cada provincia. Digo que eso es así. El Chaco profundiza la lucha del 2002, 1 o 2 en adelante. De eso somos parte de esta organización de lucha. Creo que eso es lo que hizo que la sentencia, que el Estado haga este juicio, y que por lo menos nosotros por ahí los familiares no estamos conformes con lo que es, porque un perdón nos devuelve la vida a nuestros familiares. Pero es un camino de inicio de lucha más grande y ejemplo de las provincias, de los hermanos que estamos discutiendo. Creo que al peor no discutimos todos estos años. Y ese es un camino que queda marcado de lo que hicimos. Y que si seguimos unidos, discutiendo lo que discutimos entre nosotros, entre todas las provincias y los hermanos, creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dejar a nuestros hijos, y que nuestros antepasados estén orgullosos de lo que estamos haciendo, que es pequeñas cosas, pero que lo hacemos entre todos y lo hacemos grande. Me parece que eso es, hermano, lo que yo tengo para decir.
un juicio de meses de este año, muy conmovido por todos los hermanos y por los familiares, pero que teníamos que estar ahí para dar nuestro testimonio, para que nuestro abuelo no quede en vano en su lucha. Por lo tanto, la lucha de una mujer y de un hombre y de un niño en aquel tiempo, creo que eso es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros antepasados. Por lo tanto, eso es lo que se vivió. He participado en todo lo donde iba el gobierno a hacer se iba en Machagay, se iba en Buenos Aires, se iba en Resistencia, se hizo el juicio y en todo el juicio estuve para ver cómo era. Si bien uno tiene testimonio de un abuelo, porque soy nieta de sobreviviente de Napalpí, relaté lo que mi abuela me contó y eso encajó con ese año, cuando uno era chiquito, pero encajó con ese año de lo que hizo el Estado con nuestros abuelos. Por lo tanto, es un dolor muy grande. Yo estuve con 2 semanas de anticipaciones psicólogo y abogado para declarar, porque tenía miedo que yo tenga miedo justo en ese momento. No, fue un momento que tenía que poner lo que las mamás y las mujeres ponemos en esos días de lo que tenemos que poner. Entonces, creo que salió bien, estuve tranquila, así que pude testificar. Dije lo que sabía nomás. Me preguntaron cosas que respondí lo que yo sabía. Así que bueno, eso, por ahí si hay más preguntas, le dejo a los hermanos también que están ahí para aportar. Mi nombre es Pinay Ramona, soy dirigente de Originarios de Lucha de la provincia del Chaco, años, y bueno, seguimos en este camino y estoy desde el primer Encuentro Nacional de Pueblos Originarios. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos. Hoy contamos con una hermandad como pueblos originarios. Bueno, mi nombre es Aniceto Gómez, soy de Colonia Aborigen. Soy del lote 39, paraje La Guara. Bueno, yo me he criado, he nacido ahí, me he criado juntamente con la compañera Ramona. Éramos compañeros de escuela y hoy somos parte de una organización. Yo pertenezco a la Federación Nacional Campesina y conocemos el terreno donde vivimos nosotros como colonia aborigen Napalpí, con lo que de Napalpí. Napalpí es digamos, parte de nuestra comunidad donde a nosotros como jóvenes, un día de esto, nosotros pedíamos verdad y justicia y que se haga responsable a quien se tiene que ser responsable de esos genocidios que había pasado. Hemos luchado juntamente con todos los compañeros, hermanos, para que esto se esclarezca. En muchos tiempos veníamos queriendo el esclarecimiento de eso, pero llegó el momento que se esclareció el hecho. Bueno, gracias a nuestros hermanos, Juan Chico, que mucho compartió con la sobreviviente para rescatar más informaciones legales, digamos. Entonces de ahí nosotros lo acompañamos, porque ¿por qué no vamos a acompañar como pueblo originario si son nuestros antepasados, nuestros tíos, nuestros abuelos? Bueno, muchas cosas a veces nos poníamos nosotros a pensar que en la fosa donde está en La Matanza, un viaje nos fuimos a mirar y estábamos, qué atropello tan grande que sin consultar a las comunidades lo que hicieron estos gobiernos. Venían los de afuera y el monumento que estaba a nombre de los señores diputados, los señores senadores de la provincia que estaban. Y nosotros decíamos, con Juan Chico, decían, mire, estos que están acá no son nombres de los antepasados, los que masacraron, los caciques.
¿por qué le vamos a permitir los nombres de ellos que estén en la placa? Entonces el hermano, con la compañera que es la zona Mocoví, tuvieron que sacar eso, porque para nosotros es un atropello lo que ellos hacen. Entonces se tuvo que sacar eso, se puso en costado. Y hoy nosotros seguimos todavía. Queremos los nombres de nuestros ancestros, todavía lo tenemos en vida, algunos que ya no se nos fueron, algunos que están sobreviviendo. Y queremos también los restos, que eso sea traslado hasta donde le corresponde, donde está el hecho. Y queremos los nombres de ellos también, pedimos. Ese es nuestro reclamo siempre nosotros a todos los gobiernos. El hermano Juan Chico hizo mucho para que esos hermanos, esos caciques que están en otros lugares donde pedían que los gobiernos se encargan de todos esos viáticos, esos viajes para hacer traslados. Muchos viajes, dijo él, pero yo hago todo lo que puedo, pero vamos a seguir insistiendo. Y nosotros hoy, como está la sentencia, está el juicio, está a favor de la masacre de los pueblos originarios, donde nosotros hoy vamos a pedir que todos esos restos que lleguen a su respectivo hogar donde le pertenece. Eso le voy a agregar. Y bueno, nosotros estamos muy, digamos, por un lado contentos y por un lado también tristes, ¿no? Porque esto nos marcó para toda la vida. Cuando alguien se recuerda en Napalpí, se va a recordar que ahí fue una masacre del Estado. Hicieron genocidio horrible, una estrategia muy estratégicamente, ya lo estaban planificando estos señores. Entonces, eso fue lo que había pasado en Napalpí. Y nosotros, como hoy estamos de pie, vamos a seguir luchando para que esto, por los territorios de las tierras, queremos recuperar las tierras. Por esas tierras entregaron la vida a nuestros hermanos, nuestros ancestros. Todos esos criollos también, criollos pobres también que tuvieron, entregaron su vida. Todo, como cualquier trabajador, siempre pide un buen salario, no le está pidiendo nada. Entonces la causa de eso, pero venía bien planificado estos gobiernos anteriores lo que estaban haciendo. Por eso que hoy nosotros, son nuestros gobiernos, pero no nos confiamos. ¿Qué tenemos que hacer? Son estos los que tienen que ver bien qué rumbo tomamos nosotros como pueblo originario para salir fortalecidos en esto. Yo voy a agregar una cosita. La unidad a nosotros nos lleva a unificar mucho más allá. Quizá hoy nosotros, la edad que yo tengo, cuesta concordarme con algunos de mis pueblos originarios, pero le estamos mostrando. Yo creo que las nuevas generaciones van a ser mucho más unidos y no va a haber indiferencia de nada, porque si somos pueblo originario somos un solo puño, somos una sola bandera originaria. Eso yo tengo para agregarle. Queridos hermanos, hermanas, muy agradecida por darnos este espacio, estos minutos para poder contar nuestra realidad. Digo realidad porque lo sentimos desde la profundidad al escuchar a los sobrevivientes, como ser mi abuela, cómo ellos han sufrido, pero también nos llena de alegría, nos llena de fuerza y fortaleza para poder luchar, para poder salir adelante, para salir a pelear nuestros derechos para nuestro futuro. Cuando mi abuela me contó, porque yo lo había dicho, nosotros hemos entrado al movimiento de la corriente clasista y combativa en la época del 2001, donde había una crisis político, económico, que gobernaba de la Rúa, donde el pueblo central, digamos en la provincia de Buenos Aires o en la capital, hubo muertos. Nosotros en la zona norte, como ser Chaco, cosechábamos el último algodón donde ya crecía el cadillo y tincaba todo por las manos y eso era lo que teníamos que cosechar todos los días
para poder llevar un pedazo de pan a la casa, solamente para la cena de los niños. Y las mamás teníamos que comer un pedacito o dejar y decir que ya hemos comido o estamos llenos, le decíamos a nuestros niños. Ahí es donde conocimos a la corriente clasista y combativa. Entonces le conocimos al hermano Mártires López, donde también estaba buscando la forma como para salir de esa crisis, de esa hambruna, que los niños estaban descalzos, la madre y ancianos llenos de enfermedades como tuberculosis, no se aguantaba más. Y fueron entretejiéndose las cosas de cada uno, como ahora estamos haciendo acá, nos juntamos en este encuentro para contar nuestra experiencia y poder salir adelante. Y se logró en unidad de resolver de hacer una marcha de 220 kilómetros con toda la provincia, desde Pampa del Indio, desde el Impenetrable, desde la zona de Machagay. Y ahí logramos, con esa caminata y acampe, logramos algo. No mucho, pero logramos algo. Donde yo ahí integré y decía que estaba bien. Entonces fui con esa idea de llegar al Machagay, a donde está mi abuela, y decirle: mira, abuela, yo estoy en esta organización y estamos consiguiendo bolsones de mercadería, estamos sobreviviendo. Y me dice: qué bueno que siga así. Yo voy a pedir a Dios. Tenemos una creencia, como nosotros respetamos todas las creencias. Eso es lo que nos enseñaron nuestros ancestros, porque cada comunidad tiene su creencia. Y yo voy a pedir a Dios para que ustedes sigan adelante. Y un día nos sentamos alrededor de ella y le preguntamos que por qué yo vivía en Macayé, nacida y criada en Macayé, a 45 kilómetros de la capital de Resistencia, y vos vivías en la zona de Machagay y están toda tu familia ahí. Y me dice: pasa que yo me crié con un tal Manuel Asensio, que él era mi patrón. Yo trabajaba ahí, era costurera y era lavandera de todos los peones de que tenía mi suegro, y me junté ahí. Es como que mi familia, dice. Hasta ahí llegó el comentario de ella. Después volvimos a preguntar, volví a preguntar, y me dice, cuando ella iba a cumplir sus 112 años, dice: mira, yo te voy a contar, porque yo sé las cosas que ustedes están haciendo. Han conseguido recuperar algunos territorios, porque le contamos que en Pampa del Indio nosotros hemos logrado recuperar parte de algunos territorios. Hemos conseguido de edificación de vivienda en conjunto con los compañeros criollos, organizados en la corriente clasista y combativa y en la Federación Nacional Campesina. Entonces dice: sí, dijo, está bien que ustedes procuren, yo te voy a contar, dice. Yo escapé de una matanza. No sé cuántos años tenía, dice. Yo estoy anotada del año 1924. Esa es mi fecha de nacimiento. Pero entonces, ¿y por qué? Y le pregunto yo: ¿por qué tu hijo tiene más o menos casi 80, 90 años? Tiene un hijo mayor. Empezamos a sacar cálculos. Me dice: no, pero yo fui mal anotada, yo ya estaba así de grande. Y yo me acuerdo, dice, que nos empezaron a tirar con la policía. Eso es lo que nos dijo mi abuelo, porque yo no conocía que eran esa gente. Nos empezaron a tirar balas, a matar.
porque como que se levantaron ese pueblo porque estaban reclamando mejoras salariales y las mujeres lo pagaban con comida, lo que nos sobraba a los que trabajaban en el obraje y en la cosecha. Y ella dice que ella disparó con los 5 hermanitos, el más chico tenía 1 año. Y el que dice que es el abuelo de ella, escarbó así un pozo y lo tapó todo con rama, le puso ahí a los chiquitos y lo puso con rama. Y le dijo, tenés que aprender a hablar el castellano, porque si vos hablas el idioma, te van a venir y te van a matar. Eso fue lo que le dijo el abuelo. Y ella procuró de hablar el castellano. El abuelo mismo lo lleva a donde está esa familia Asensio, y ahí aprendió el castellano. Bueno, esa es más o menos la historia que me contó mi abuela, y yo lo traspasé a los compañeros míos que veníamos estudiando y hemos hecho la unidad con el compañero y hermano Juan Chico, que es un historiador. Entonces ahí empezó a juntar la historia, y ahí fuimos a una lucha para poder reclamar nuestro derecho y poder ganar esta sentencia. Y nosotros decimos que es una sentencia, pero fue dictaminada a favor del pueblo originario, pero a la vez hasta hoy en día no se resuelve la situación del pueblo, porque en muchos lugares todavía falta el agua, lo más básico, tener luz, porque hemos progresado mucho. Comparativo de antes, no se conocía lo que era tomar un agua fresca. Casi la mayoría del pueblo tiene su heladera, y hasta una hora los hermanos originarios, mi familia en el campo, no tienen una heladera para poder consumir su agua fresca. Tienen que salir a kilómetros a buscar agua, pero estamos ahí. Ella va a cumplir los 115 en febrero, y cuando yo le pregunto, ¿y abuela, vamos a hacerte el cumple? Y sí, pues sí, voy a cumplir 15 años. Voy a cumplir 15, no, 115 va a cumplir, no, 15. Yo no lo entendía. Nos está dando una fuerza para que nosotros sigamos. 15 años es un pibe que tiene toda la vitalidad del mundo para poder salir a luchar. Y bueno, ese es un mensaje que nos transmitió. Y yo digo, cuando me contaba la historia me dolía mucho y me agarraba una bronca, pero a la vez tengo una alegría enorme porque veo a muchos hermanos acá en unidad para poder luchar por nuestros derechos. Así que son experiencias que rescatamos los jóvenes, más que nada los jóvenes. Debemos interesarnos, y nosotros los que ya estamos yendo un poquito más arriba, tenemos que transmitirlo y animarlo a la juventud para poder seguir de lo que la enseñanza que nos han dejado nuestros ancestros y nuestros sobrevivientes, porque todo el pueblo originario tiene su sobreviviente. Por eso es que sabemos la historia. Muchas gracias por brindarme. Bueno, lo que les dije, buenas tardes, hermanos originarios y hermanas. Bueno, mi nombre es Villalba Patricia, soy del pueblo Mojoy. En primer lugar, escribí porque por ahí me pongo nerviosa y bueno, es mi parte. En primer lugar, quiero expresar nuestra solidaridad. En primer lugar, quiero expresar nuestra solidaridad a los hermanos y hermanas mapuche y demás pueblos originarios de la Patagonia. Yo vengo en representación del Consejo General del Pueblo Mojoy. Es un gusto y un honor poder estar aquí y compartir con ustedes. La masacre de Napalpí ocurrido el 19 de julio de 1924, después de 98 años, se reconoció luego de rescatar testimonio desgarrador de nuestros ancianos.
que presenciaron el ataque a Napalpí, llevado a cabo por un gobierno nacional. Contaban algunos de los sobrevivientes del pueblo Mocoy, llamado Pedro Valquinta, que en esa masacre pudieron escapar algunos abuelos, madres embarazadas, niños y niñas Mocoy, escondiéndose en el monte. Este año se logró mediante una lucha de un hermano Juan Chico. El gobierno del Chaco reconoció y pidió perdón a los pueblos originarios por esa masacre de lesa humanidad, llegando a una conclusión de reparación histórica para los pueblos que sufrieron el atropello a sus derechos. Los hermanos reclamamos derecho a nuestra tierra, derecho a nuestras lenguas y nuestra cultura. Es por eso que entendemos la lucha de los hermanos mapuches, así que solamente quería decir, como dije, es la primera vez que participo en lo que es la lucha. Soy nueva, pero sí me gusta aprender y que no nos quedemos los jóvenes y que nuestros mayores nos enseñen y que sigamos luchando por nuestra lengua, por nuestra cultura, que no tengamos más miedo y que no perdamos nuestra cultura y nuestra lengua. Así que como pueblo Mocoy, no sé si hay más hermanos aquí o no, yo vengo de la Tigra Chaco, así que lo de mis hermanos de la Tigra Chaco, San Bernardo, todo lo que es pueblo Mocoy, le manda fuerza y saludo a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Estoy Hanna Unaja, no de Jutamil Cosueto. Muy buenas tardes a todos los hermanos presentes en este lugar. Nosotros decimos todo Cosueto porque cuando estamos contentos, nosotros utilizamos mucho la letra W, la H, eso muchísimo lo utilizamos. Bueno, yo con respecto a lo que contaba, nosotros en todo el proceso de Napalpí, nosotros vivimos en el Chaco, allá en la punta del Chaco, estamos muy alejados. Cuando ocurre todo esto de Napalpí, fue ¿cómo se dice? Un asesinato, una masacre, un despojo del pueblo, pero de forma silenciosa. Muchos tiempos se ha tratado de callar esta experiencia. Muchos de los testimonios que se fue tomando fueron de los policías que estuvieron en ese tiempo. Entonces, por ahí a las comunidades no se les permitía hacer esta declaración, y como contaban los hermanos, que a muchos se los prohibieron la lengua, a que se pueda transmitir la lengua. Nosotros entendemos de que la lengua es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, y eso es lo que se le prohibió a ellos, y mediante la lucha de los hermanos que empezaban a recaudar esos testimonios y que quedaron grabados esos testimonios, que no sé si habrá internet acá, pero sería bueno que lo puedan pasar el video para que ustedes puedan entender mejor de qué se trata, de los propios testimonios de esas personas que gracias a Dios se pudo grabar en su momento, y eso están en el internet, los testimonios que reflejan todo lo que contaban los compañeros, que es una masacre que ha ocurrido, que fue muy triste porque cuenta toda la sentencia. No sé si muchos tuvieron la oportunidad de leer cómo fue la sentencia. Dice que desde las avionetas largaban los caramelos, y cuando los caramelos caían en el campo, empezaban a salir la gente o los chicos de los montes a tomar esos caramelos. Entonces desde arriba los empezaban a matar, y a matar en masas, que es una cosa muy triste para todos nosotros como pueblos. Eso es lo que venimos pasando, y en la actualidad todavía sigue ese sistema de forma
silenciosa, atropellando nuestras leyes, no respetando nuestra identidad, despojándonos de nuestros territorios. Esto es una historia que va cambiando de forma, pero el enemigo sigue siendo el mismo. Entonces, eso sería mi aporte. Así que eso nomás lo que pido, si por ahí hay internet, nosotros podemos colaborar con el link y lo pasan para que todo el público lo pueda ver. Si por ahí alguno quiere preguntar algo o quiere decir algo, lo podemos contestar cualquiera de los hermanos.